Hoy tenemos varios invitados, pero quiero empezar con esta encuesta del comercio que siempre nos sorprende y nos trae información. Nuevamente, la voz del pueblo es la voz de Dios, eso dicen. El 85% aprueba la decisión de disolver el Congreso. El 79% respalda la gestión del presidente Martín Vizcarra. Ha subido 31 puntos respecto al mes anterior. ¡Qué bestia! Disculpen el término, pero... El 81% rechaza el desempeño de la vicepresidenta Mercedes Arauz. Solo tiene 10% de apoyo. El 43% aprueba el gobierno, sube 9 puntos en comparación con septiembre último. Es una encuesta absolutamente reveladora. O sea, yo estoy sintiendo que el pueblo está totalmente de acuerdo con las decisiones del gobierno. ¿Al gobierno se le escucha o no se le escucha? Al pueblo se le escucha o no se le escucha. El pueblo es el que decide lo que debe hacer un país. Algunos políticos piensan que sí, hay otros que dicen que no. El 55% aprueba la designación de María Antonieta Alba como ministra de Economía. El 52% aprueba a Carlos Morán como ministro del Interior. El 47% Vicente Ceballos como primer ministro. El 46% a Gustavo Meza Cuadra como ministro de Relaciones Exteriores. Y el 40% a Edmer Trujillo como ministro de Transportes y Comunicaciones, cartera que evidentemente tiene que ver con todos los periodistas, canales y medios de comunicación en este país. Estamos con Víctor Quijada. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Cómo estás? ¿Este señor Gustavo Meza Cuadra será algo del militar? ¿Del ex ministro de Velasco? Bueno, se sabe de que hay unas ideas como tufo desde las declaraciones del ministro Ceballos que hablan sobre estas ideas medias extrañas, ¿no? de tiempos de Velasco, ¿no? Y encima sale la película también, ¿no? Sí, bueno. Analicemos primero estas cifras. ¿Qué es lo que estas cifras a una persona como tú le provocan? Es decir, la gente está de acuerdo con Vizcarra y con sus decisiones, eso es obvio. ¿Eso debería provocar que un político lleve por ahí su gobierno o simplemente deberían ser un referente y escucharlas y dejarlas ahí? ¿Tú qué opinas? Yo pienso que es lo segundo, ¿no? Esta es una fotografía del momento. La verdad, yo nunca he sido partidario de las encuestas. Sin embargo, hace mucho tiempo que vimos una especie de encuestocracia, pero sí es cierto que existe una gran aprobación de la población, ¿no? Yo estoy en provincia la semana pasada. 31 puntos. Sí, es increíble. Pero ojo, no hay que confundir la aprobación de la decisión con la aprobación de la gestión. A la persona, ¿no? No, pero en este caso lo que dice es que el 79% respalda la gestión del presidente Vizcarra. No, yo pienso que eso sí no es posiblemente diga eso la encuesta, pero no creo, porque hay que recordar que la gestión se mide en base a resultados, indicadores, no a apasionamientos momentáneos. Existe un gran respaldo popular al presidente respecto a la decisión que tomó por la disolución del Congreso. Todos los peruanos están como si hubiéramos clasificado al Mundial, pero la situación está en que ya no existe ese supuesto enfrentamiento de poderes, este choque supuesto de trenes. Va a exigir la población ahora resultados en la gestión. Y hay que recordar que en lo que queda de este año, existen básicamente, o en general hasta el final de la gestión, cuando existe este nuevo Congreso, supuestamente ya no va a haber este enfrentamiento, ni fujiaprismo, ni nada de fantasmas. Lo que se entiende es de que debería ejecutar los planes, ¿no? Acuérdate que tenemos un acuerdo nacional en donde hay 35 políticas públicas, de las cuales casi la mayoría de comisiones no se reúnen desde hace 10 años. Pareciera que la gente está básicamente viendo la punta del iceberg nada más, ¿no? Efectivamente. Y abajo hay una serie de cosas que hay que hacer, pero a la gente lo que le interesa es disuelvan el Congreso y ya está, y con eso se soluciona todo. Y eso no es así. No es así. Y ese Congreso que nosotros mismos hemos llevado, porque no es que ellos hayan llegado de la casualidad, de la champa, si queremos hablar coloquialmente, ¿no? Aquí la situación está en que, al fin y al cabo, el Ejecutivo va a tener esa gran misión de demostrar que puede aplicar todo lo que está en los papeles, como el Plan Bicentenario, el Plan de Seguridad Nacional, el Plan de Infraestructura. ¿Tú crees que eso se va a poder hacer en un año? Dudo mucho. Por supuesto. Y sobre todo, ¿sabes por qué dudo? Porque aparte de que son planes
y el corto tiempo que queda, por el aparato burocrático que está dentro del Ejecutivo, es gente ligada mucho a la izquierda, incluso al humanismo. Claro. Y acuérdate que el gobierno del señor Humala no resalta por los resultados, ¿no? Se le ha calificado de incapaz, entre otros, ¿no? Entonces, más allá de la retórica o el populismo que de repente el presidente pueda aplicar ahora, porque tiene un gran refuerzo, un gran respaldo popular, pienso de que si es que no se sabe dirigir bien, o al menos el compromiso que existe, que iban a transferir presupuestos por parte de la ministra de Economía, porque se requiere realmente ejecución presupuestal, porque estamos a nivel nacional al 43%, se entendería de que si es que no se aplican las verdaderas políticas públicas y sobre todo si les hace el seguimiento necesario, y no, porque a veces se pierde por ahí, realmente esta gestión puede acabar bien desgastada y puede ser, digamos, la consecuencia de la disolución, ¿no? Porque eso es el momento, ¿no? El pueblo cambia en cualquier momento de opinión, ¿no? La República anuncia que el 18 de noviembre vence el plazo para presentar candidaturas. ¿Lo podemos ver aquí, por favor? Señores. Señores, ¿podemos ver esto, por favor? El 18 de noviembre vence el plazo para presentar candidaturas. Los partidos tienen además el 6 de noviembre como fecha límite para definir sus listas en proceso de democracia interna. En tanto, el 31 de octubre expira la presentación de alianzas y el 27 de diciembre finalizan la presentación y resolución de tachas. Oye, los plazos son demasiado cortos. Sí, bueno, pero efectivamente para ello ya se aprobó mediante la resolución 155/2019 del jurado. Los plazos efectivamente tienen que ser cortos porque la Constitución establece que dentro de los 4 meses se convoca elecciones complementarias. Aquí la situación está en que existe una gran misión por parte del Ejecutivo y por eso se metió un decreto de urgencia para, por ejemplo, exonerar la adquisición de bienes y servicios vía ley de contrataciones para hacerlo rápido. Porque si es que no se cumple desde el punto de vista presupuestal y logístico, lo que implica mover más de 30 millones de soles en lo que implica una convocatoria de una elección nacional, se corre el riesgo, que lo que la misma Constitución establece, de que este Congreso disuelto vuelva, ¿no? Y ahí sí, este Congreso disuelto podría volver después del 26 de enero, si es que se frustra esta elección, y después le da vuelta pues a... pero lo que me está diciendo es un panorama ya prácticamente apocalíptico. O sea, ¿cómo se van a anular las elecciones del 26 de enero? Si es que se frustra, es decir, si es que no se lleva a cabo. Por eso. O sea, ¿cómo se va a decir no se hace esto? O sea, sería un retroceso y ya todo se convertiría en un arroz con mango, pero ya demasiado enredado, ¿no? Pero es un panorama que puede darse, ¿no? Muy poco probable, pero acuérdate ¿Por qué podría darse? En primer lugar, porque son más de 3.000 candidaturas en menos de un mes y medio, 2 meses que queda para que la gente tiene que internalizar. Segundo, si es que... Eso es básico, es prácticamente, o de manera práctica, imposible. Imposible, claro. Entonces, ¿cuántos vamos a tener que elegir? ¿130? 130 congresistas. Ya. Yo creo que a la gente le va a quedar en la cabeza 10. Y posiblemente los que siempre salen en televisión y los que de repente hayan tenido experiencia, ¿no? Algunos con cierta notoriedad, con algunos mediáticos. Y de nuevo vamos a tener un congreso que la gente no va a respetar y un congreso en el que no vamos a decir qué buen político es este hombre, esta mujer que ha hecho esto, que ha hecho Y ese es el el principal riesgo que se tiene, porque si nosotros hablamos de crisis de representación, esta crisis no va a ser otra vez un cambio de moco por vago, es decir, vamos a tener gente que no nos representa para que tengamos más de 3.000 candidatos, que entre ellos es un fratricidio porque no solo compites con los otros, sino contigo mismo, con tu propia gente. Claro. Entonces nos va a llevar, y eso es el punto de vista político. Ahora, el punto de vista de la gestión, se tiene que ejecutar en menos de 2 meses todo el dinero que implica imprimir, transportar, el tema, es todo un tema logístico y presupuestal. Correcto, pero ¿no? yo sí creo que esto del dinero no es algo tan grave, porque el dinero el dinero está. Lo que hay que hacer es entregarlo a la hora correspondiente. Pero vamos a ver pues si es que el OMPI y el Jurado Nacional tienen decisiones, porque normalmente este tipo de procesos se llevan 9 meses, sí, en 2 meses, o sea, estamos hablando ni la tercera parte del tiempo que implica. Parece simple, pero la cadena logística no es tan fácil. Yo lo sé. Claro, entonces... Por eso pienso, por eso mi asombro. O sea, estamos 13 de octubre y les están dando 1 mes y 5 días para que presenten sus candidaturas. Efectivamente, 1 mes y 5 días. Y el 27 de diciembre es el plazo máximo para que se presenten tachas. Entonces, muy bien.
¿Tú crees que, a ver, supongamos que se presente Acción Popular, ¿tú crees que Acción Popular tiene, no sé, 130 candidatos que puede acceder en un mes? Realmente, de la información que yo tengo, hay por lo menos 300 precandidatos por partido, ¿Ah, sí? entre los conocidos y no conocidos. Por eso o es que existe una gran vocación de servicio, o realmente esto es otra vez una improvisación de muchas personas. Pero entre esos 300, ¿quiénes están? La Tigresa del Oriente y otros más. Hay desde la Tigresa hasta los exapristas, ¿no? Están toditos ahí. Pero yo no sé, el otro día la escuché a la Tigresa absolutamente convencida, a Judith Bustos, de que iba a presentarse al Congreso. O sea, yo a Judith, yo la quiero mucho, la conozco muchos años, pero yo creo que Susi Díaz está mucho más preparada para ser congresista que ella. Bueno, aparte a Susi Díaz se le critica cuando es una de las legisladoras que más proyectos presentó, ¿no? Así es. Entonces, de repente el speech de ella es el marketing hacia afuera, es una imagen pero internamente a veces no se valora bien a las personas. No solamente de su caso, sino muchos congresistas que han pasado desapercibidos mediáticamente y presentan proyectos, y muchos de esos proyectos han sido de gran aporte nacional, ¿no? Pero aquí yo creo que la situación es un poco delicada, ¿no? Del punto de vista político, porque son 3.000 personas y Lima nomás son 36. Y aquí, y es más, esto va a ser como una especie de elección municipal regional, porque no tienes cabeza, no tienes ejecutivo, es voto preferencial de 2 casilleros. Sí. Las reglas son las mismas Sí. que en 2016. Lo único de la reforma electoral, que dicho sea de paso, ya es un inicio de un fracaso, porque solamente se va a aplicar el tema del financiamiento privado, lo único, y el delito, pero después lo demás, ni la paridad, ni el tema de la democracia, nada va. Entonces, va a ser prácticamente las mismas reglas en menos tiempo. Y aquí la situación, yo creo de que no tenemos, ni los mismos partidos tienen cuadros suficientes, y creo que podría estarse voto nulo, voto blanco, ¿no? Yo creo que básicamente la clave es esa. Los partidos no tienen cuadros. Un cuadro es una persona, un político. Se le llama cuadros políticos. Es decir, lo que Víctor y yo pensamos es que los partidos no tienen la capacidad de tener elementos, miembros, integrantes del partido que sean capaces de representar adecuadamente a sus partidos y de aportar en el tiempo que sean congresistas, que sean 5 años, ¿no? Claro, sí. En este caso es año y medio. Supuestamente. Sí, pues en este caso es año y medio, ¿no? Lo que va a durar la gestión. Y de ahí viene ya la otra elección. O sea, vamos a tener 2 elecciones consecutivas. Ahí te decía, Pero, Álamo. Sí. Perdón. Yo estoy confundido entonces. El 26 de enero vamos a elegir congresistas para ¿cuánto tiempo? Año y medio. Año y 5 meses, nada más. Nada más. ¿Van a asumir cuándo? El 26 de enero me imagino que será la primera semana de febrero, pues, ¿no? Porque inmediatamente tiene que reemplazar al Ya, Congreso. y se quedan de febrero del 2020 a julio del 2021. Hasta el 26 de julio de 2021, o sea, 2 días antes siempre, ¿no? Y acuérdate de que... Yo pensé que se iban a quedar 5 años. No, solamente es para completar. Salvo, porque ese es el otro escenario, ¿no? Salvo Claro. que este Congreso tenga, como dicen a los socialistas, comunistas, como a algunos les gusta hablar, tengan 87 votos y ellos decidan hacer una reforma constitucional en una legislatura, dos acortadas. Difícil, ¿eh? Y nos mandamos una asamblea constituyente, que es un escenario también que puede darse. O sea, aquí todos los panoramas se pueden dar. Y pareciera que esa es lo que está buscando la gente de izquierda, el Frente Amplio, Nuevo Perú, el mismo gobierno que tiene respaldo de la izquierda, porque para ellos esta constitución ya no da más. Sí. Y es una situación similar como pasó en el ¿Y 30. coincides? En parte sí, yo pienso de que esta oclocracia ha sido consecuencia de esta constitución de porte autoritario, pero sí me preocupa el modelo, porque si nosotros cambiamos de modelo como quieren plantear estos señores de izquierda, nos vamos a volver una Argentina, una Venezuela, una Cuba, y eso implica pues retroceder otra vez. O sea, hemos caído con Velasco, hemos caído con el terrorismo. Eso realmente sería un caos. Sería un caos, pero es una probabilidad y alta probabilidad, porque es la única, desde los 60 o desde los 80, cuando Sendero casi toma el poder, que la izquierda tiene una oportunidad histórica democrática, porque las anteriores fueron vía lucha armada. Sí. Es la única forma, la única oportunidad que creo que tienen, hasta que la derecha se vuelva a rearmar, porque también entre ellos se ha puesto la soga al cuello y siguen con apasionamientos y presentando demandas improcedentes que no tienen sentido, que parece que no se asesoran bien, y siguen en ese desgaste, mientras que la izquierda, esta es su oportunidad histórica que podría llevarle a un escenario de tomar el poder, ¿no? Entonces, ¿Tú crees que en este momento los peruanos
creen más en el modelo de la izquierda que en el modelo liberal? El peruano no sabe. Cuando le habla, cuando le dice usted del modelo liberal, piensa de que estamos todavía en el tiempo de la hacienda, donde el patrón explota al trabajador. Pero eso es un error. Es un error, es un error. Y la izquierda vende esa imagen cuando es todo lo contrario. Claro. Más bien lo que el modelo liberal busca es el empleo pleno. Así es. Lo que busca, más bien al contrario, yo pienso de que ni El siquiera mercado tenemos libre, el mercado lo que busca libre es- lo y que debería busca es abrirse. oportunidad de mercado. Así, Lo que busca es generar empleos. Eso es lo que busca, igualdad, ¿no? Igualdad de posibilidades, pero sin embargo la de la izquierda, porque también existe error de la clase dominante, de la clase empresarial, en no saber comunicar, por ejemplo, en el tema de la minería, que no saben cómo comunicar y, por ejemplo, pasan en canales que ve la clase media alta, cuando deberían pasar, por ejemplo, en Vez Cable, que ve todo, Que más lo ve el millones de pueblo, personas. por No supuesto. comunican bien, no saben enseñar, entonces ese es uno de los grandes defectos que tienen, ¿no? Ha sido expulsada Marisol Espinosa de APP. ¿Por qué no vemos una pequeña nota sobre el tema y conversamos sobre ese asunto? Adelante. Votar de igual manera que el fujiaprismo le costó a Marisol Espinosa su pedido de expulsión del partido Alianza para el Progreso por parte del propio fundador César Acuña. Esto se dio a conocer después de que el líder apepista manifestara que la excongresista votó a favor del veto contra el presidente Martín Vizcarra, acusándola así de haberse aliado a los partidos de Fuerza Popular y APRA en contra de directivas del propio partido. Lamento, porque no debería suceder lo que ha sucedido. Más aún que nosotros como partido el 10 de agosto fuimos el primer partido político nacional que dijimos que estamos de acuerdo en el adelanto de elecciones. Me ha costado 18 años y yo no voy a permitir que, o sea, no me menciona a una persona, pero en términos generales, o sea, no nos pueden comparar a nosotros. El hecho que hayan votado, se equivocaron, no van a decir que somos como los apristas o que somos como los fujimoristas, porque no lo somos. Sin embargo, lo que más incomodó a Acuña Peralta fue la demanda de amparo que a título personal presentó Espinosa contra Martín Vizcarra tras la decisión de disolver el Parlamento. Inmediatamente, la ex parlamentaria, mediante su red social, se defendió aduciendo que la usan como carnada y que todas las decisiones fueron por acuerdo de bancada. Y es que también quien tuvo las mismas decisiones de voto y estuvo en desacuerdo con el cierre del Congreso fue el ex parlamentario Richard Acuña, quien una vez sabido de la situación de Marisol Espinosa, presentó su licencia temporal a APP para someterse voluntariamente a un proceso disciplinario interno de partido. Finalmente, Alianza para el Progreso aclaró en un comunicado que el proceso de desvinculación se efectúa de acuerdo a las normas internas y respetando el debido proceso, más allá del pedido del líder César Acuña, mientras que se le seguirá un proceso disciplinario a los exparlamentarios Richard Acuña, César Vázquez, Marisol Espinosa, Miguel Castro, Rebeca Cruz y Francisco Villavicencio. Buena nota de Evelyn Guaire sobre este tema que demuestra, no sé, de parte de Acuña una cierta intolerancia, ¿no? Cuando podría tener un poco más de apertura y provocar que su partido, que en su mismo partido haya diferentes voces, ¿no? Bueno, ¿en qué lobbies andará el señor Acuña? ¿En qué intereses tendrá? No lo sé. Quisiera hacer un comentario adicional. No se olviden que ya en Vez Cable usted puede disfrutar de ESPN, ESPN 2, ESPN 3, Disney Channel, Disney Junior, Disney XD, que son 6 buenísimos canales, 3 deportivos y 3 de programación infantil a partir de ahora, así que disfrútelos en Vez Cable. Además, una novedad, nosotros salimos en el canal 3 de Vez Cable, ¿no es cierto? Correcto. Bueno, desde ahora usted nos puede ver este programa en el 51.3 en HD. O sea que es una señal, algo así como que de pruebas, se está empezando a probar cómo se puede hacer esto, así que este canal, como siempre, dándome sorpresas respecto de avances tecnológicos que siempre son bienvenidos. Bien, ¿cómo evalúas la forma como Acuña está manejando su partido? Bueno, hace mucho tiempo que los partidos son vientres de alquiler y son feudos modernos, en donde decide, pues, siempre hay un patriarca que decide.
y que aquí pues es una muestra. Bueno, hay que recordar que también que el señor Acuña es aliado del gobierno, ¿no? Pero me parece es un maltrato que se le hace a la señora Espinosa como en calidad de no solamente de ex congresista, sino de ex vicepresidente del Perú, y que realmente pues no se deben dar, y que seguramente este tipo de acciones trasciende, porque ahorita APP es importante, pero estoy seguro que se replica en todos los otros partidos y que realmente demuestra pues su ambición y seguramente va a ser uno de los satélites de esta elección de congresal, ¿no? Ya, pero si tú tienes un partido y tú tienes a Richard Acuña que de una u otra manera apoya al gobierno de manera abierta, ¿no te parecería bien que Marisol Espinosa diga yo no estoy de acuerdo con este punto? Claro, efectivamente, ¿no? Eso es democracia. Eso es democracia. Claro. Y dentro del partido tienen que haber grupos, facciones, si queremos llamarlo así, donde pues tienen que pues de alguna manera tratar de impulsar el diálogo, la discusión de ideas, porque en base a las ideas y las discrepancias surgen los consensos, y eso es un partido, ¿no? No se trata de que uno es absolutista y autoritario, pareciera que esa es la forma de trabajo del señor Acuña, y pues ojalá que nunca tenga la oportunidad de gobernar, porque ya sabemos más o menos cómo va a tratar a sus allegados. No solamente eso, si pensamos en sus pensamientos, ¿no? No tampoco resalta por la capacidad intelectual, ¿no? Así es, yo creo que, bueno. Y Richard es un buen tipo, una persona bien intencionada, pero yo no sé si sea un buen cuadro político también. No, yo pienso de que le cayó grande el cargo. Es una persona que muy mediática, pareciera. Creo que debería dedicarse más al tema de los talk shows, de la farándula. Creo que ese es su sector, pero la política creo que no va. Ha sido bien duro con Richard. Bueno, está bien, no hay problema. Bueno, y continúan los pleitos y los conflictos sociales, principalmente en Las Bambas. Vamos a ver esta nota. El ministro de Transportes y Comunicaciones, Elmer Trujillo, llegó a Chumbivilcas, provincia en la región Cusco, para iniciar con el diálogo con los pobladores que acataban el paro contra la minera Las Bambas, y lograron llegar a su destino entre un grupo de pobladores que bloquearon el ingreso a la comunidad tras haber iniciado la manifestación y el bloqueo de la vía nacional conocida como el Corredor Minero del Sur en protesta contra la minera Las Bambas, ya que las comunidades buscan una compensación por el terreno y su uso de la carretera, la desclasificación de esta como una vía nacional y su inclusión como parte del área de influencia directa de Las Bambas. Aunque aún así, la movilización en la provincia de Chumbivilcas ha intentado continuar. Sin embargo, el diálogo entre los pobladores y el ministro quedó turbiamente suspendido debido a que el ministro no pudo aceptar las exigencias de los manifestantes. Los dirigentes exigieron la derogatoria del decreto supremo que considera como vía nacional el denominado corredor minero. En tanto, en la provincia de Paruro, la reunión se dio en el poblado de Ranracasa, hasta donde se trasladaron el gobernador regional de Cusco, un vocero de la presidencia del Consejo de Ministros y el representante de la empresa minera Las Bambas. Allí se logró un acuerdo donde los comuneros se comprometieron a liberar la vía para el tránsito vehicular y las autoridades a iniciar el mantenimiento del tramo Huacaro-Paruro. Además de que el gobernador de Cusco exigiera a la policía investigar y sancionar a los responsables del ataque a la pobladora Higidia Umpire, quien perdió un ojo. Aunque el diálogo aún se intenta condensar, un ejecutivo de la compañía y la mina Las Bambas advierte que probablemente pararía la producción en menos de una semana debido al bloqueo de la carretera hacia la mina y que la minera está evaluando asimismo declarar fuerza mayor para la venta de sus concentrados de cobre porque su stock es mínimo del puerto Matarani, ubicado en el sur del país, y que por eso no pueden exportar. Asimismo explicó que Las Bambas ha declarado parcialmente fuerza mayor con las empresas contratistas que le brindan todo tipo de servicios a la minera en Perú. Los representantes de la mina agregaron que prácticamente tiene paralizada su producción por la falta de insumos y que es probable que la próxima semana dejen de producir. En tanto, los funcionarios y el gobierno continuarán buscando una solución ante las negociaciones con las comunidades. Bien, a mí ver este tipo de reportajes me produce muy mal humor. O sea, te juro que el tema de Bambas me tiene hasta acá. O sea,
Ese es un tema que no tiene solución. Bueno, en general, el sentir ciudadano de todos los conflictos sociales que han quedado postergados a raíz de este tema político que finalmente ya se terminó, ya se solucionó, realmente desgasta mucho a la población, pero creo que se tiene que saldar estos temas, ¿no? Y realmente ¿cómo saldarlo? O sea, ¿cómo encontrarle una solución en la que el gobierno diga, ya, muy bien, vamos a hacer esto, transar, dialogar, y que el poblador se sienta identificado con esta medida y diga, correcto, ya, vamos adelante, los apoyo? Lo primero que yo pienso que deberían hacer es desenmascarar este grupo de sandías que están ahí, que defienden supuestamente lo verde, pero son rojos. Eso es lo primero. Despolitizar esto. O sea, lo primero que tienen que sacar es... Eso. O sea, la cobertura es verde, pero por dentro es rojo. ¡Qué sí, buena! Lo primero que creo que es de hacer esto, como es un tema técnico, legal, social, creo que despolitizar es lo primero, ¿no? Ambas facciones, ¿no? Como la CONFIEP, porque la CONFIEP también trata de vender humo, ¿no? Es imposible despolitizar un tema como la banda. Yo pienso que si es que se trata de llegar a los dirigentes que no tengan realmente amarres con las instituciones, con las ONGs, etcétera, claro. Y si son realmente dirigentes campesinos que realmente están ahí porque no le pagan, dos, porque realmente quieren solucionar la situación del agua, yo pienso que sí se le puede escuchar. Y despolitizamos, nos sentamos de manera horizontal y ahí sí puede haber un verdadero diálogo sincero. Y de ahí la comunicación creo que es necesaria, porque yo pienso que lo que va a ganar el Perú y su comunidad es más respecto de lo que puede perder. Correcto, ¿no? pero tu escenario es bucólico, pues tu escenario es como que ideal hasta cierto punto. No me estoy burlando de ti, por si acaso. O sea, es un escenario que sería perfecto, pero lo veo en la práctica irrealizable. Porque primero, ya está totalmente politizado el asunto. Dos, el gobierno no va a dar marcha atrás. No creas, o sea, yo pienso, ¿sabes cómo se puede manejar ese tipo de conflictos? Primero, como te digo, ver a los dirigentes que tengan algún tipo de implicancia política. Ya, o sea, lo primero. Buscar lo segundo, con los que se pueda dialogar. Exacto. Lo segundo que se tiene que hacer es ver quién está financiando eso, ¿no? Ya. Si es dinero del Estado, si es dinero del gobierno regional, de la municipal, provincial, distrital, inmediatamente Contraloría puede mandar a suspender sus cuentas. Bloquear financiamiento. Y ahí vamos a ver pues, realmente quiénes son los patriotas que realmente están protestando legítimamente. ¿Quién debería hacer eso? El gobierno central. Es responsabilidad del gobierno central. Específicamente hay una secretaría dentro de la PCM que es de solución de conflictos. Y eso sí es responsabilidad del señor Salvador del Solar. Del señor ahora de Vicente Ceballos, que esperemos pues de que esté a la altura para solucionar estos conflictos, porque hay que recordar que es uno de los más importantes proyectos mineros del Perú, y si es que este fracasa, esto va a ser una reacción en cadena que puede hacer que caigan otros proyectos importantes ya en marcha y otros que se vengan, porque el discurso va a ser el mismo y va a empoderar a un grupo de personas políticas que lo único que quieren es el retraso de nuestro país y más frijoles para su bolsillo. ¿No? ¿Qué gana la izquierda bloqueando las bambas? Bueno, frente a una próxima elección congresal complementaria o frente a una elección nacional, pues lo que viene es votos. Pues. Lamentablemente la gente del sur mucho se identifica y de cierta manera tiene la razón por el descuido del Estado hacia estas zonas, ¿no? A pesar de ser ricas. Las bambas lo que va a generar es plata. Pero ellos no entienden eso. Nosotros lo entendemos, pero para ellos implica destruir la agricultura, contaminar y se van a quedar sin agua. Entonces lo que hay que demostrar es que eso es falso y que es al contrario, lo que va a generar desempleo. Incluso lo que se está proponiendo es desalinizar el agua, utilizar ni siquiera el agua del río, que dicho sea de paso ya viene incluso hasta contaminada y que no se puede usar durante todo el año. Y demostrar de que... O sea, desalinizar el agua del mar. Exacto. Y al igual como ocurre en Canadá o en Europa, que la agricultura y la minería pueden de manera sostenida ir juntos, ¿no? Y eso es una gran responsabilidad, eso sí, de la CONFIEP y de la empresa minera y del mismo gobierno, en no saber transmitir las ideas claras, en no conversar con los actores realmente que tienen esta responsabilidad de ver esta situación, ¿no? Última pregunta sobre este tema. Vamos a suponer que ese escenario se produce. ¿Cuánto puede tomar? Pienso que en el breve plazo no menos de 3 a 4 o 5 meses si es que aceleramos la situación, ¿no? Yo creo que más. Hay que recordar que mientras tanto la licencia social no se ha dado y el tema de la licencia de construcción, de acuerdo a lo que establece la ley de procedimiento administrativo general, ha sido suspendido y esperemos que no se llegue a la revocación del acto, porque eso sí traería un mal antecedente para la inversión minera en el Perú, y dicho sea de paso que dentro de los motores que tiene la economía peruana es la exportación, y dentro de la exportación el 60% es minero, el 30% es agricultura,
y el 10% son otras exportaciones no tradicionales. Vamos a ver una nota rapidísimo nomás sobre el SUNEDU y todos los conflictos que está generando sus decisiones. Sin licenciamiento, se quedó esta semana la Universidad Inca Garcilaso de La Vega, luego de que la SUNEDU no encontrara ninguna de las condiciones básicas de calidad indispensables para la prestación del servicio educativo de nivel universitario requerido en el Perú. A esto se suma que carece de sostenibilidad financiera necesaria, precisamente la que garantiza la implementación y mantenimiento de las condiciones básicas requeridas. Por ello, la Casa de Estudios deberá iniciar un proceso ordenado de cese de actividades, el cual no podrá exceder de 2 años, contando a partir del próximo semestre académico, a lo que también queda impedida de convocar admisiones para nuevos ingresantes. Sin embargo, un punto más en su contra sería la sanción que recibió por haber emitido títulos profesionales de bachilleres egresados de otras universidades, a la par que llevaba el proceso de licenciamiento. En 2019, la SUNEDU, el Consejo Directivo de la SUNEDU sancionó a la UIGB con una multa de 1.260.000 soles por otorgar títulos profesionales a bachilleres provenientes de otras universidades. El INDECOPI también la ha sancionado por ofrecer el 2018 y brindar cursos de actualización para la obtención de títulos profesionales a personas que obtuvieron el grado de bachiller en otra universidad. Finalmente, nosotros también, SUNEDU ha iniciado un proceso administrativo. Mientras esto sucedía en Lima, en Bagua, un juez aprobaba la medida cautelar interpuesta por la Universidad Telesub para continuar con sus actividades académicas y procesos de admisión después de que se le negara el licenciamiento. De inmediato, la SUNEDU sacó un comunicado donde afirmó que impugnará esta decisión, mientras que el juez Alberto Cohen Vela renunció sorpresivamente a su cargo. Para nosotros es que necesitamos informarle a la ciudadanía que esta universidad, en este caso Telesub, no cumple con las condiciones básicas de calidad. Y esa es la información que nosotros queremos que se lleven los ciudadanos, ¿no? Yo estudié en la Universidad Garcilaso en 1984, hasta el 86 creo que tuve que abandonar la carrera. Estudié Derecho y Ciencias Políticas. 94, 04, 14, 30 y tantos años pasaron desde que estudié allí. Y ahora la SUNEDU dice que no, que la Garcilaso no cumple con esto, con esto, con esto. ¿No crees que hay intereses ahí de por medio? Sí, efectivamente, lo que está ocurriendo tanto con la Telesub como la Universidad Garcilaso, pienso de que el trato, si bien es cierto, se requiere estándares de calidad. Sí, eso no se niega, pero me parece extraño que no se esté tratando con igualdad a todas las universidades. Por ejemplo, respecto al plazo, ambas universidades le han dado un tiempo menor que a otras universidades para subsanar algunas observaciones que ha tenido esta famosa comisión. Y pareciera pues que hay un tinte político de la cual pues debe ser rechazado, porque el SUNEDU debe ser una institución que acredita, pero imparcial, y creando igualdad de oportunidades. Y sobre todo, no metiéndose quizás, dándole quizás hasta más flexibilidad a aquellas universidades que tienen mayor acceso a personas, porque lo único que están haciendo es indirectamente discriminar que mucha gente que no tiene para pagar 2.000, 1.500 soles mensual, restringiéndoles ese derecho futuro a que puedan educarse. Entonces, de repente, ahí hay una falta de criterio, de aplicación del principio de informalismo y búsqueda de eficiencia de lo que implica esto. Yo lo que creo es que la palabra imparcialidad no está en el diccionario de la política peruana. Bueno, pero este organismo debe ser un organismo netamente técnico que debe velar por esta situación, ¿no? Gracias, Víctor. Gracias, Algo. Cuídate. Bien, vamos a una pausa y regresamos con Carlos Mesía, expresidente del Tribunal Constitucional, para conversar sobre la política actual. Ya venimos. Mister, ¿qué hace? Estoy pagando un recibo del cable, ¿no, Sonia? Pero no tiene que ir a la oficina a pagarla. Ya no. ¿Sabes que ahora es más fácil pagar tus recibos por internet a través de las aplicaciones del BBVA y del BCP? A través de los códigos para el BCP el 18190 y para el BBVA el 4160. De esta manera podemos seguir disfrutando de la programación nacional e internacional de BES Cable y pagar ahorrando tiempo. Obvio, qué bueno, mister. BES Cable, orgullosamente peruanos.
los domingos, Ves Cable Noticias. Aquí, en Ves Cable, Canal 3 de televisión. Bien, señores, son exactamente las 9 de la mañana con 39 minutos. Estamos en vivo en Política y Poder a través del canal 3 de Ves Cable. Estamos con Carlos Messía, expresidente del Tribunal Constitucional. Bueno, el Tribunal Constitucional está en boca de todos ahora, ¿no? Este gobierno de Vizcarra para usted, para ti, ¿te puedo tutear? Sí, claro, cómo no. ¿Para ti es una dictadura? Es una dictadura con sus particularidades, porque no quiere, digamos, aparecer como una dictadura. Ya. Y quiere manejarse dentro de los contornos difusos de los claros oscuros de la Constitución, ¿no? O de repente hacer cosas que le den un tinte democrático y por otro... Así es, claro, y además se ve muy claro porque cuando se disuelve el Congreso, se dice hemos respetado la Constitución, hemos respetado la ley. ¿Y tú crees que es así? No, claro que no. Pero cuando el presidente de la Comisión Permanente, que es el presidente del Congreso, decide dirimir una cuestión absolutamente político-democrática ante quien tiene que interpretar la Constitución, que es el tribunal, entonces él dice está usurpando funciones. Entonces eso quiere decir que no hay capacidad de diálogo y se rompe un principio fundamental de las democracias, que es el principio de la división de poderes. Entonces, la democracia necesita en este momento contrapesos, y esos contrapesos, si no está el Parlamento, que ha sido disuelto, pero queda la Comisión Permanente, existe un Tribunal Constitucional que ha sido puesto ahí justamente para dirimir este tipo de conflictos. Este tipo de conflictos que son de naturaleza política, porque la Constitución viene adjetivada por lo político, ¿no? Claro, pero el televidente, el poblador, el ciudadano, no entiende bien qué es lo que está pasando y te pido que nos ayudes a entender. La designación de Gonzalo Ortiz de Ceballos es simplemente porque en el tribunal, que hay, si no me equivoco, 5 personas. 7. 7 personas. ¿Él está reemplazando a alguien? ¿O es un proceso en el que se van a tener que reemplazar a los 7 finalmente? A 6. Ya. Porque son 6 magistrados que en junio de este año, el 2 de junio, ha vencido su mandato. Ya. Entonces tenían que ser reemplazados y la Constitución le da tiempo? competencia exclusiva al Tribunal Constitucional para elegir los reemplazos. El mismo tribunal tiene que elegir a sus reemplazos. Claro, porque él es el que tiene, según la Constitución, la atribución exclusiva de reemplazarlos y se reemplazan cada 5 años. ¿Y por qué el Congreso ha intervenido en eso? El Poder Ejecutivo. ¿Quién ha designado a Gonzalo Ortiz de Ceballos? El Congreso. Por eso. No, pero era su competencia. La competencia del Congreso es elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional y es una competencia exclusiva cada 5 años. Perdón, pero te entendí que el Tribunal Constitucional es el que elige a sus... No. El Congreso elige a sus miembros. Ok. Sí. Ya. ¿Y se puede tomar unos meses en hacerlo? Se puede tomar unos meses, por ejemplo, en el caso mío y de otros magistrados que formaron parte conmigo en nuestro periodo de magistrados. Estuvimos 8 años y uno de ellos 10. ¿Por qué? Porque el Congreso, para elegirlos, necesita de una amplia mayoría y de un gran consenso. 87 votos. 87 votos de 130. Entonces, lograr ese consenso es bien complicado. Bastante complicado y por eso demora. Y mientras tanto, los que están se quedan. Tienen la obligación de quedarse. Claro. ¿no? Porque el tribunal no se puede disolver. Claro, porque la justicia es un servicio público y el servicio público tiene un principio que es la continuidad, como el agua, el teléfono. Correcto. ¿Gonzalo Ortiz de Ceballos ha entrado por alguien específicamente? No, lo que pasa es que... él está como en stand-by. No, ya ingresó, ya ha sido elegido magistrado, pero lo que sucede es que
Es como las leyes no pertenecen a un congresista. Una vez que el Pleno lo ha votado, es la ley del Congreso. Sí. Entonces, cuando un magistrado ha sido elegido, no es que ha sido elegido por el Fuerza Popular, por Acción Popular, que lo propuso, lo eligió el Congreso. Ya, pero ¿él está haciendo funciones ya en el tribunal? No, porque no se le permite juramentar. Bueno, hay un problema que... por eso le digo, te digo, está como en stand-by, está elegido, está en stand-by, pero todavía no ha jurado. Claro, hay un problema ahí que es por razones de salud, porque el presidente del Tribunal Constitucional, el magistrado Ernesto Blum, está en este momento enfermo. Y tengo entendido, sí, por un problema de salud, y tengo entendido, hay los rumores, Lima es una ciudad de rumores, claro, que el vicepresidente, que es el señor Manuel Miranda, no ha querido... no ha querido asumir esta papa caliente, ¿no? Porque además, claro, ¿qué es lo que pasa? Que hay el riesgo de que el tribunal se pueda partir en 3-3 y entonces haya un empate. Y cosa que no es el espíritu del tribunal. No, claro, tiene que ser impar para que puedan tomar una decisión. Así es, entonces es mejor que venga, ¿no? Claro. Que venga Blume. Claro, y cuando venga Blume... Ahí se verá qué pasa. Tú has dicho exactamente, palabras más, palabras menos, al pueblo se le gobierna, ¿no se le escucha? Así es. ¿En qué te basas para decir? Yo no he dicho, a ver, la voz del pueblo no es la voz de Dios. No, yo no he dicho al pueblo se le gobierna, no se le escucha. Lo que he dicho es al pueblo se le gobierna, no se le hace caso, que es cosa distinta. Al pueblo se le escucha, pero y no al pueblo necesariamente lo que dice va a misa. Claro, porque digamos, si el pueblo pide, por ejemplo, no respetar la Constitución, hay que bajar pena los de muerte impuestos. para el violador, ya de una vez, pena de muerte. No, pues porque eso es caer en la demagogia, ¿no? Claro. Y ya hemos vivido además durante el primer gobierno de Alan García, ¿no es cierto?, donde había subsidios, la leche estaba barata, una gaseosa costaba más barato que la gasolina. Claro. Todo eso estaba bien o estaba mal. Y un pan popular te costaba 80 intis en la mañana y 120 en la tarde. ¿Y por qué era eso? Porque se subsidiaba, claro, y se cumplía lo que el pueblo quería. Entonces, la verdad tiene una característica, que es permanecer siempre oculta. Y la gente siempre se guía por las apariencias. La gente cree que las cosas que parecen como razonables son la verdad, y no es así. Por ejemplo, totalmente de acuerdo. Por ejemplo, a la gente le dicen, ¿estás de acuerdo con la bicameralidad? No, dicen, porque van a haber más comechados, más congresistas. Y más plata. Y más plata. Y eso no es así. No, yo estoy totalmente de acuerdo con la bicameralidad. Entonces, en ese sentido, no, claro, completamente, claro, porque la bicameralidad podría significar que en ese cuerpo, en esa segunda cámara, hubiese gente más y hubiese gente más respetable, claro, ¿no? Que la que ha habido en la Cámara de Diputados. Bueno. Pero la gente dice, no, ahí van a haber más comechados. Ahí es un caso clarísimo donde, por ejemplo, el pueblo no tiene la razón. Claro. Y entonces, ¿por qué hacer caso cuando el pueblo no tiene la razón? Claro. Si los políticos han sido puestos ahí justamente para gobernar. Porque todas las sociedades se dividen entre gobernantes y gobernados. Y los gobernados obedecen y los gobernantes gobiernan. Deciden. Pero el pueblo tiene una oportunidad para gobernar, que es en el momento de la elección. Y en ese caso, en ese momento al pueblo no se le hace caso, sino que en ese momento el pueblo decide, que es muy distinto. Hay que respetar esa decisión. Y se acabó. Claro. Pero es una decisión que tiene sus periodos, sus momentos, ¿no? ¿Y qué pasa cuando la opinión del gobernante coincide con la del gobernado? ¿Qué es lo que ha pasado acá? Claro, es que, digamos, en esos casos el pueblo jugará después si la decisión del gobernante, que coincidía con la del pueblo, fue acertada o no. Pero básicamente en una sociedad de gobernantes y gobernados, el pueblo delega en los políticos el ejercicio del poder para buscar el bien común. Y el pueblo, que no tiene tiempo para hacer política, se dedica a sus cosas, ¿no es cierto? Se dedica a formar a sus hijos, se dedica a su empresa y quiere seguridad jurídica, previsión, que las instituciones funcionen, empleo, salud. ¿Y quién va a dar eso? El pueblo no, eso lo tienen que dar los gobernantes. Entonces el pueblo se puede equivocar porque, por ejemplo, el pueblo puede pedir
El pueblo puede pedir que bajen los impuestos, pero si bajamos los impuestos, ¿cómo le vamos a pagar mejor a los maestros? ¿Cómo vamos a tener hospitales, salud, etcétera? A ver, yo siento que Vizcarra lo que ha hecho es decirle al pueblo, yo te voy a hacer caso, porque en este caso sí me parece que ese Congreso es inválido, no sirve para nada, me peleo todo el tiempo con él, así que te voy a hacer caso. Encontró la fórmula, dijo que el hecho de que nombraran a Ortiz de Ceballos hacía como que era un segundo falta de confianza, y pum, los disuelvo. O sea, manejó su ficha de tal forma e hizo un engranaje para que funcione. Claro, pero fue, digamos, una utilización maleable de la Constitución. No digo maleada, sino maleable de la Constitución, porque bajo esa lógica, cualquier cosa que haga el Congreso, el presidente diría, hago cuestión de confianza a eso. No mires eso. Mañana más tarde se va a aprobar una ley de educación, hago cuestión de confianza, no apruebes eso. Entonces el Congreso se queda, digamos, atado de manos. Pero ¿no crees que ha habido una bronca política entre el Congreso y el gobierno desde el principio que entró Vizcarra? Ha sido, digamos, si se quiere, el peor de los congresos. Sí. El peor de los congresos, pero eso no es justificación para cerrarlo. Para disolverlo, ¿no? Para disolverlo, porque las cosas tienen su tiempo, su momento. Hay periodos constitucionales que se deben respetar. Porque si no, mañana más tarde cualquiera va a hacer lo que le da la gana. Así como sea, sí. Perdón, el segundo congreso de Fujimori se decía que era el peor también. Bueno, cada vez también se decía que era el peor. Así es, claro. Es que lo que pasa es que vivimos en una crisis de sistema de partidos políticos. Totalmente. Acá vamos, por ejemplo, de ver lo que ha pasado con Alianza para el Progreso, donde un líder, ¿no es cierto?, decide que no le gustó lo que hizo una de sus representantes, Marisol Espinosa, ex vicepresidente de la República. Es vicepresidente de la República, entonces no se ha aliado con el fujimorismo, así que te vas. Y la discrepancia y el diálogo interno y los estamentos y las decisiones, entonces lo que vemos ahí es que este no es un partido político, porque los partidos políticos se basan en la discrepancia, se discute adentro, pero también se basan en la disciplina. Y ese también ha sido uno de los problemas, me parece, uno de los errores del Tribunal Constitucional al aceptar la separación del Parlamento en varios grupos parlamentarios, porque eso ha traído como consecuencia, ¿no es cierto?, que la representación nacional termine partiéndose en varias... Correcto, pero ¿qué competencia tendría ahí el tribunal? Es que lo que pasa es que el Congreso modificó su reglamento diciendo que quien se va de un partido político no puede formar parte de las comisiones. Y el Tribunal Constitucional dijo, sí puede formar otros grupos parlamentarios. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que un parlamento puede funcionar hasta con 5 grupos parlamentarios, pero si tiene 12, 15, 20, y entonces tenemos el problema, por ejemplo... Pasa lo que pasa en Ecuador. No, y lo que vimos a Yesenia Ponce hablando a las 7 de la noche en contra del presidente Vizcarra. Totalmente de acuerdo. Y a las 10 de la mañana del día siguiente en el grupo parlamentario Martín Vizcarra. Eso no sucede en ninguna parte del mundo. No. Bueno, y... Así no funcionan las democracias. Por supuesto, si no me equivoco, Vilcatoma estuvo... También, y de ahí se fue y de ahí regresó. Y después regresó. Eso también está mal. Totalmente. Entonces... Pero eso es error justamente del Congreso. Ahí entramos otra vez, por ejemplo, en el tema de que las apariencias parecen que son lo verdadero y lo verdadero siempre permanece oculto. Cuando se da la ley de partidos políticos, se dice, tiene que participar la mayor cantidad de partidos políticos. Entonces dice, tienen que haber partidos regionales, partidos municipales, partidos nacionales, y no se debe impedir que cualquier persona que quiera tener un partido político lo tenga. Eso es falso. ¿Por qué? Porque las democracias solo funcionan con partidos sólidos. Por supuesto. Entonces, en el país no deberían haber más de 4 o 5 partidos. Por supuesto. Y la gente dice, no, si pueden haber 40 mejor, porque eso es lo democrático. Eso puede ser democrático entre comillas. ¿Cuántos partidos hay en Estados Unidos? En Estados Unidos hay 2 mayoritarios y por ahí uno más que no... Exacto, y nada más, y se acabó. Y están desde 1776, creo. Y por eso es que esa democracia funciona. Entonces, en países donde hay un subdesarrollo político, además, donde las instituciones son débiles. Ninguno.
digamos, pero al margen de lo que puedan decir las regiones, que además están desfasadas, el Perú o las instituciones democráticas están desfasadas con lo que pasa en las regiones, es justamente porque los partidos políticos son débiles. Los partidos políticos en las democracias juegan como correas de transmisión entre lo que el pueblo quiere y el Estado. Exacto. Entonces, cuando los partidos no juegan esa función, se produce un desfase. Y entonces aparecen los movimientos de aquí y de allá que buscan representación y que no la encuentran en los partidos. Pero ¿qué es lo que sucede? Movimientos regionales pequeños que no tienen dinero para hacer campañas grandes, aparecen los aventureros. Por supuesto. Y esos son los que llegan al Congreso, ¿no es cierto? Y ahí pero están los resultados. Claro, que llegan por el poder de su dinero, pero no por el oficio de la política, que también es una profesión, ¿no? O sea, Moisés Mamani, ¿qué tenía de político? No tenía nada. Absolutamente nada. Y entonces, ¿qué es lo que termina haciendo Mamani? Una práctica que es imposible en las democracias, porque las democracias es conversar, es dialogar. Como decía Ramiro Peralé, conversar no es pactar. Y entonces, para dialogar, yo tengo que tener la confianza de que no me estás grabando. Por supuesto, para comenzar. Claro, porque la política... ¿no? Sí, claro que sí. Porque la política tiene dos escenarios. Lo público, que todos lo vemos. Y lo interior. Y lo interior. Claro, y lo la política a veces no siempre se lleva a cabo en el Congreso y en lo que vemos cuando hablan los políticos. Y en las plazas, no siempre. En las plazas, no. El 80% en la política sucede a puerta cerrada. Claro. Y cuando se hace a puerta cerrada es porque se necesita hablar con la absoluta confianza. Entonces yo no puedo hablar bajo el temor de que me estás grabando. No, entonces es una práctica que tiene que ser absolutamente desterrada en la política. Sí. Para terminar, ¿tú crearías una asamblea constituyente para cambiarla? La constitución actual, yo no soy partidario de ir a una asamblea constituyente, porque... ¿O cambiarías algunas cosas? Yo creo que se pueden hacer reformas a la constitución y hay que hacerlas, ¿no? ¿Cuál sería la principal que harías? Bueno, hay reformas políticas y reformas judiciales, claro, ¿no? Para, por ejemplo, mejorar el tribunal, mejorar el sistema anticorrupción. Pero entre las reformas políticas... Después de esta experiencia traumática de la cuestión de confianza, yo iría un sistema presidencial rígido, que el Parlamento no pueda censurar ni interpelar, pero también que el presidente de la República no pueda hacer cuestión de confianza ni disolver el Congreso. Correcto. Que cada uno trabaje por su lado. Correcto. Y si el ministro de Interior cometió una burrada, ¿cómo lo cuestionamos? Bueno, ya ese es problema del presidente de la República, si lo mantiene o no lo mantiene, ¿no? Entiendo. Si... Pero es al final la ciudadanía la que va decidiendo. Y además teniendo en cuenta que ahora las redes sociales y los medios de comunicación... tienen una influencia enorme. Enorme. Entonces, como sucede en los Estados Unidos, cuando el presidente quiere la aprobación de un proyecto de ley de la Cámara, se dirige al país. Claro. ¿No? Que es como dirigirse al Senado y a la Cámara de Diputados. Y en base a eso toma una decisión. Se toma una decisión. Pero ahí sí escucha la voz del pueblo. Más bien me parece que es al revés. El presidente, como líder de la nación, se dirige al pueblo para convencerlo o para decirle, oye, lo que yo estoy diciendo, apóyame, ¿no es cierto?, con tu opinión, porque yo me voy a dirigir a la Cámara de Diputados y al Senado, por digamos decir, porque necesito 300 mil millones de dólares para hacer la guerra en Irak. Una pregunta que de repente puede sonar un poco polémica, pero me interesa tu opinión. ¿Qué pasa si dentro de estas modificaciones constitucionales se determina pena de muerte para los violadores y abusadores de menores de edad? ¿Estarías de acuerdo? Si estuvieras en el Tribunal Constitucional, ¿lo apoyarías? Una cosa es la política y otra cosa es el derecho. Digamos, desde la política yo estaría de acuerdo con ese cambio, pero significaría, desde el punto de vista del derecho, que tendríamos que renunciar a la Convención Americana de Derechos Humanos. Y desde el punto de vista de lo jurídico, aun cuando esté a favor de la pena de muerte desde el punto de vista político, de la oportunidad y la conveniencia, como juez tendría que declarar esa ley inconstitucional porque no se ajusta a la Constitución y a los tratados. Qué enredada que son a veces algunas decisiones. Es que lo que pasa es que en los estados democráticos donde impera la ley y no la voluntad, la política se juridifica. Claro. Y la justicia no se politiza. Entiendo. Oye, muchas gracias. Hasta luego, ha sido muy amable. Muchas gracias, de verdad.
Bien, señores, muchas gracias por su sintonía. Nos vemos el próximo domingo. Hoy, domingo, pásenla muy bien. Cuídense mucho. Soy Jaime Guerrero. Y Lucelia Echevarría. Estamos en Ves Cable Perú, el cable para todos, donde puedes disfrutar de la mejor programación internacional y canales con contenido propio. Entérate de las últimas novedades.